En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla de Miguel Moyano y es para mí todo un gusto acompañarlos en esta nueva emisión de Frecuencia Legislativa. Después de las elecciones se reanuda el Congreso, vuelven las actividades, las comisiones, las plenarias y por supuesto unos debates de muchos temas de interés para los colombianos. Tenemos que recordar que este Congreso va hasta el 20 de junio y empezamos a alistarnos para lo que será el nuevo Congreso que se instaurará el 20 de julio. Emily, te saludo, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos días. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para todas las personas que amanecen con nosotros hoy sábado. Tenemos un programa bastante nutrido, vamos a hablarles justamente del regreso de los congresistas, también de la situación de seguridad en Bogotá y de las tensas relaciones diplomáticas que en este momento tenemos con nuestra nación hermana, con Ecuador. Así que comencemos. Iniciemos entonces con la información, Emily, hablando precisamente de la reanudación de este periodo legislativo. Y con la reanudación del periodo legislativo llegan temas importantes de coyuntura para los colombianos y esto nos lo va a contar nuestra periodista Liz Osorio. La Cámara retomó actividades. Esta vez el 17 de marzo como una excepción por las elecciones, pues recordemos que en 2023 fue aprobada una ley que recortó el periodo de receso legislativo y obliga a retomar labores cada año el 16 de febrero. Quedan 4 meses y hay una carrera contra el tiempo para que a muchos proyectos se les pegue el empujón y lleguen a la meta. Tenemos que meterle el acelerador en las comisiones económicas para que se le dé al menos un debate al proyecto de ley del impuesto predial justo para que quede vivo y en la próxima legislatura la nueva bancada parlamentaria pues se ponga de la mano de los ciudadanos que lastimosamente están sufriendo con las alzas injustificadas del impuesto predial, sobre todo en municipios como Floridablanca, Piedecuesta y otros del departamento de Santander. Un proyecto que es definitivo para luchar en Colombia contra la extorsión, el boleteo y el chantaje. Y es que detrás de cada SIM card telefónica haya un nombre, haya un responsable. No es posible que hoy las SIM cards sean compradas por montones y sean utilizadas en los centros carcelarios y en las casas utilizadas para la extorsión. En lo que va de este periodo legislativo se han realizado 42 plenarias y 3 controles políticos a funcionarios del Estado, una materia que seguirá cumpliéndose con compromiso. El Congreso tiene la obligación de hacer el balance final de cuál ha sido la gestión del presidente de la República. Esto no es un tema que tenga que ver con ideologías o con sectores políticos. Es el control político normal, habitual. Uno de los temas, por ejemplo, que va a ser del orden del día es el tema relacionado con la moción de censura al ministro de Salud. El gobierno nacional sigue tomando medidas que ellos mismos controvierten, pero qué mejor que el Congreso de la República para que este sea un escenario de debate técnico, de debate tranquilo, para saber cómo está realmente la salud de los colombianos y qué se pudiera hacer desde el Congreso de la República. Otro dato a destacar es que en esta legislatura han sido radicados 23 proyectos que dinamizarán los temas de la agenda legislativa. Luis Miguel y televidentes, el Centro de Pensamiento Económico Colombiano, ANIF, hizo un anuncio preocupante y es que la deuda bruta del país es la más alta desde los años 90. Vamos a conocer un informe que preparó nuestro compañero Robert Yesurún y por supuesto las declaraciones de los representantes. La ANIF presentó una alerta sobre las finanzas públicas del país, ya que la deuda bruta del gobierno nacional llegó a un monto de 1.194 billones de pesos. El equivalente a un 64% del Producto Interno Bruto. Este porcentaje no había sido alcanzado desde los años 90. La entidad también advierte que los recursos en caja para el funcionamiento y pago de la deuda apenas cubrirían algunos días. Estas cifras fueron ratificadas por representantes de las comisiones económicas. Nosotros lo hemos advertido el año pasado en los debates, precisamente el presupuesto general de la nación, todas estas problemáticas, el déficit de la nación, la presentación de un presupuesto desfinanciado, las malas decisiones que ha tomado este gobierno, específicamente derivadas de la reforma tributaria del año 2022. Hay que decirle al país que este gobierno en estos 4 años ha tenido el presupuesto más alto de la historia. De 340 billones de pesos ha subido a 540. Ha tenido casi más de 200 billones de pesos. Obviamente esto genera más compromisos
se han desbordado en el gasto, pero sus ingresos tributarios no le han alcanzado para cumplir esos compromisos. La Comisión Presupuestal exigirá respuestas a Hacienda. Citamos al ministro de Hacienda el día 8 de abril a las 8 de la mañana para dar un muy buen debate sobre todos estos temas. Desde el Congreso se hace un llamado para brindar una solución que amortigüe el impacto para la nación. Es apretarse el cinturón, reducir el gasto, lo hemos venido nosotros también advirtiendo desde el Congreso de la República. Si usted tiene menos plata para gastar, si está recaudando menos, pues tiene también en coherencia que gastar menos. Antes de comprometer los recursos, antes de comprometerse con los derechos de las comunidades, el gobierno debiera ser responsable y mirar cómo va a suplir y cómo va a pagar esos derechos. Los representantes esperan que en este año el gobierno pueda mejorar el balance fiscal. Por Emily, como lo marcábamos al inicio del programa, hay un tema de interés para los colombianos en relaciones diplomáticas, y lo que viene pasando con el vecino país de Ecuador. Veníamos de meses atrás del anuncio de aranceles recíprocos entre ambos países, y ahorita se ha puesto un poco más complicado el tema con los bombardeos que viene realizando el gobierno de Ecuador en la zona fronteriza con Colombia. Luis Miguel, pues en este momento las relaciones se encuentran en su etapa más tensa, como lo acabas de mencionar. Tanto Ecuador como Colombia pues impusieron aranceles recíprocos, pero también hay que destacar que en cuanto a las importaciones, desde Ecuador cayeron un 73% con relación a febrero del 2025 y se espera que las exportaciones caigan cerca de un 79%, una situación pues bastante crítica en esta zona de frontera. Hablamos precisamente con el alcalde de Ipiales, uno de los municipios más afectados del departamento de Nariño. Él es Amílcar Pantoja, quien nos cuenta un poco de lo que está viviendo este municipio. Ya están hablando algunos de pérdidas hasta del 70% de lo que normalmente se llevaba a cabo en un mes. Ejemplo, una empresa que hacía importaciones por 100 millones de pesos apenas han importado 30 millones de pesos. Eso no da ni para el sostenimiento de una persona, por esa razón los despido. Como bien sabes tú, y le contamos a los oyentes y televidentes, en el Congreso de la República existe la Comisión Segunda, que es la encargada de este tipo de asuntos diplomáticos y de relaciones exteriores. Y desde ya han anunciado que van a llamar a debate de control político a la canciller Rosa Villavicencio para que explique cómo se va a manejar esta tensión entre Colombia y Ecuador. Hablamos con Juan Espinal, representante del Centro Democrático por Antioquia, quien nos manifestó lo siguiente. Por eso le he solicitado a la Cancillería un informe detallado y de manera presente que venga la señora canciller a esta célula legislativa para que nos informe de la situación diplomática y comercial con Ecuador. Alejandro Toro, representante por el departamento de Antioquia por la coalición Pacto Histórico, también se refirió al tema. Escuchemos. Que la vía sea la diplomacia, que la vía sea el diálogo, que la vía sean los acuerdos que hay entre los países y entre los mandatarios. Bueno, y para cerrar este tema, el presidente Gustavo Petro anunció que va a enviar nota de protesta al gobierno ecuatoriano precisamente por los bombardeos que vienen sucediendo en la zona fronteriza. Así que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona el tema. Ojalá por el bienestar de ambos países se pueda solucionar. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Luis Miguel, Bogotá es la ciudad de puertas abiertas y bien conocida también como la ciudad de las oportunidades, pero esta realidad contrasta mucho con la situación de seguridad porque constantemente estamos escuchando ahora casos de sicariato, robos masivos. Entonces, frente a esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con 17 congresistas justamente para hablar de la situación de seguridad en la capital del país. Escuchemos el informe de César Vecina. Imágenes como estas generan preocupación. Pero preocupan más cifras como esta que entregan la policía y la alcaldía de Bogotá. 94 de cada 100 personas capturadas en flagrancia, o sea, cometiendo el delito, son dejadas en libertad. Cifras más exactas. En 2025 hubo un poco más de 120.000 robos en la capital, lo que representó unos 330 al día. Y de esos 120.000 robos, solo se presentaron 6.300 capturas, de las cuales 5.985 personas quedaron libres. Le recordamos al alcalde que ya hay medidas que él puede aplicar, como la asistencia militar o militarización, que es una medida ya contemplada en la legislación, y la construcción de cárceles a través de alianzas público-privadas.
y también la incautación de droga en el espacio público. Que hay un déficit de 9.000 policías en Bogotá, según el alcalde Galán, que se debe reforzar la iluminación y aumentar los operativos de incautación de armas. Entre otros compromisos, se pactaron en la reunión con los congresistas, donde no estuvo la bancada del pacto histórico, desde donde hay una visión diferente para combatir la inseguridad. Queremos que la estrategia no se reduzca simplemente a la presencia de los órganos de seguridad. Necesitamos comprometer a las comunidades. El alcalde tiene que abrir y permitir un acuerdo con las comunidades, desde el comercio, pasando por los vecinos. El 63% de la gente se siente insegura en Bogotá. Eso arrojó la encuesta de percepción ciudadana Bogotá ¿Cómo vamos? Y con la gente cerramos esta nota, escuchando sus propuestas para combatir la inseguridad. Fundamental que la sociedad también colabore a la policía, que nos unamos más, porque aquí no venga uno que lo está robando y nadie se mete. Que quite el parrillero, que si el otro necesita desplazarse, pues que se desplace en cicla, en otra moto, en lo que tenga cada uno. Bueno, Emily, además de lo que salió en esta reunión, surgió una propuesta, y es la actualización del sistema judicial. ¿Por qué? Se busca que se puedan endurecer un poco más las penas para atacar estos focos de inseguridad que se presentan en la capital del país. César Vecino nos amplía la información. Respuestas que llegan desde las calles bogotanas. Lo que se debe hacer para mejorar la seguridad es colocar penas que verdaderamente se cumplan y que el delincuente sepa que sí va a tener por su delito su pena, que le coja al delincuente miedo al accionar de la delincuencia, porque acá se está volviendo una recocha. Desde la alcaldía de Bogotá se piden más herramientas para que la policía y la fiscalía puedan judicializar a quienes fueron sorprendidos en el acto cometiendo delitos, al igual que se planteó la idea de buscar una figura legal que permita a la policía de Bogotá acceder a imágenes de cámaras de seguridad privadas en tiempo real. A estos dos pedidos se le suman las siguientes propuestas en la Cámara. Endurecer las penas de los menores que cometen homicidios, hurtos calificados y agravados, entre otros, que sean entre los 14 y los 18 años, endurecer las penas. Nosotros tenemos varias iniciativas, la que busca la justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que busca una justicia especializada para las mujeres, donde fortalecemos las comisarías de familia, las casas de justicia, sancionamos el acoso callejero y necesitamos una reforma a la justicia de manera integral. Más allá de una reforma judicial, el enfoque debe ser social. Ese es otro punto de vista. Hay una crisis estructural, pero la crisis no se resuelve creando más cárceles. Para mí, la crisis se resuelve con más política social, con mayor inclusión social. Los problemas hay que buscarlos donde están, y los problemas están en falta de seguridad social, en falta de empleo, en falta de oportunidades para los jóvenes. Nosotros aquí hemos trabajado el tema de la gratuidad a la universidad. Una agenda entre la alcaldía, policía, la rama judicial y el Congreso para fortalecer la lucha contra el crimen. Ese es el paso inicial que se dio a mediados de marzo. Luis Miguel, el 28 de enero de este año el país se paralizó ante el siniestro de Satena en zona rural del departamento norte de Santander, en donde lamentablemente perdió la vida el representante Diógenes Quintero, representante por la curul de paz del Catatumbo. Pues queremos contarles que respecto a esta curul fue ocupada por Amanda López Hernández, quien además se posesionó esta semana. John Contreras nos cuenta. Con la falta absoluta tras el trágico accidente aéreo que cegó la vida del representante Diógenes Quintero, de acuerdo con la ley, su reemplazo debe tomarlo el siguiente en votación de la misma lista. Se trata de Amanda López Hernández, quien ante el secretario de la Cámara fue posesionada por el presidente de la corporación. Y darle entonces enhorabuena, la bienvenida a la doctora Amanda, al Congreso de la República, a la Casa de la Democracia, aquí a la Cámara de Representantes. Doctora Amanda, le auguramos éxitos, ayúdenos con su liderazgo. Desde ahora, la Cámara de Representantes a construir un mejor país. Tenemos un semestre de aquí hasta el 20 de julio con muchos retos. La nueva representante aseguró que en lo que queda del periodo legislativo trabajará por las víctimas del Catatumbo, en especial por quienes ya están en la tercera edad. Tenemos que luchar por nuestros abuelos,
Tenemos que luchar por una vivienda digna, educación, vías terciarias. Necesitamos realmente que todos nuestros abuelos sean indemnizados. La congresista terminará su periodo el próximo 20 de junio, ya que no hará parte del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030. Bueno, Emily, llegó el momento de que Zulma Pulido nos cuente esos proyectos de ley o esas leyes aprobadas en el Congreso de la República. Esta vez vamos a hablar de la creación de la Comisión de Infancia y Adolescencia. Zulma Pulido en Explicando la Ley. Soy Zulma Pulido y hoy en Explicando la Ley tenemos una noticia que marca un hito en la protección de nuestros menores, la creación de la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, establecida por la Ley 2498 de 2025. Esta comisión bicameral y permanente tiene el objetivo de fortalecer la garantía, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Actuando como un espacio especializado, la comisión realizará seguimiento y control político sobre las políticas públicas dirigidas a la infancia, siempre bajo los principios del interés superior del niño. Entre los principales asuntos a cargo de la comisión se encuentran 1. El impulso de las iniciativas legislativas para el desarrollo y protección de los derechos de la infancia. 2. Seguimiento al cumplimiento de mandatos constitucionales y compromisos internacionales. 3. Control político a entidades responsables de diseñar políticas públicas para la niñez. 4. Promoción de la participación ciudadana y el diálogo de organizaciones sociales y académicas. Además, la comisión se enfocará en la protección frente a violencias y conflicto armado, monitorear los procesos de verdad, justicia y reparación relacionados con delitos contra menores en el marco del conflicto armado, la garantía de sus derechos fundamentales, velar por la vida, la educación, salud y protección de los niños, promoviendo entornos seguros y mecanismos de salud mental. Incidencia, presupuestales, asegurar la inclusión de programas y recursos para la infancia en el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación. La comisión también se enfocará en la prevención, atención de violencias, incluyendo abuso y reclutamiento forzado, así como la vigilancia de protección de verdad y justicia relacionados con el conflicto armado. La creación de la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia es un paso significativo hacia un futuro más seguro para todos nuestros menores del país. Juntos podemos construir un entorno protector para la infancia de Colombia. Nos vemos en un próximo Explicando la Ley a través del canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia, todos los sábados a partir de las 6:30 am. Luis Miguel y el grupo Algarra, una organización de amplia tradición en Colombia, anunció también esta semana que va a cerrar su empresa en Cogua, una situación que deja más de 150 personas sin empleo y pues a productores de leche de Cundinamarca y de Boyacá sin su principal comprador. El presidente Gustavo Petro pues se refirió a esta situación y le sugirió a todas estas personas pues que logren organizarse de manera independiente. Por supuesto, los congresistas reaccionaron a esta propuesta. Catalina Cadena nos cuenta. La problemática del sector lechero no es nueva, solo que ahora son más visibles los problemas estructurales de los campesinos para la producción y que las empresas que compran la materia prima están cerrando, hecho que prende las alarmas sobre cómo debería funcionar este sector. Es un acierto del presidente Gustavo Petro llamar a todos los pequeños y medianos productores de leche en nuestro país para que se organicen, para que legalicen su actividad entre el INVIMA y las demás autoridades correspondientes y entren a suplir la ausencia de empresas multinacionales que no quieren definitivamente vender los productos lácteos en nuestro país. Los lecheros se han ido organizando y por eso las empresas privadas ven que en ese ejercicio de la organización de los productores lecheros tienen ya un gran competidor que poco a poco van encontrando. Por otro lado, representantes y expertos contradicen el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la independencia de los campesinos de las empresas privadas. Considerar que sean simplemente
los lecheros, los que se encarguen de la producción del país, sin tener en cuenta a los privados, es un grave error, como quiera que estamos convencidos que las empresas privadas también generan valor agregado a los productores lecheros. ¿Con qué van a hacer los productores una cooperativa? No tienen cómo. Por eso nosotros le decimos al gobierno, esto es con apoyo serio, cierto, a los productores y con la supresión de las importaciones de leche. Se deben solucionar problemas como precios bajos a los productores, competencia de productos internacionales y la falta de industrialización rural para que el sector lechero se sostenga y siga creciendo. Betty, ¿tú vives en un edificio residencial, en un conjunto? En conjunto residencial. ¿Y ya te subieron a la cuota de administración? Como a todos los colombianos después del salario mínimo, pero en mi caso todavía es manejable. Pues precisamente por el aumento del 23% del salario mínimo y la implementación de la reforma laboral, las propiedades horizontales están hablando del tema de la cuota de administración, algo que impacta directamente a los colombianos. Liz Osorio estuvo presente en una audiencia pública sobre este tema y nos trae el siguiente informe. En marzo hay un ritual muy colombiano. Los administradores están corriendo para realizar su asamblea de copropietarios. Y es que precisamente con la asamblea viene el aumento de las cuotas de administración. Esto aunado al aumento del salario mínimo que sin duda alguna disparó los precios de la vigilancia privada y servicios como el tema del aseo. Pero no podemos estar en falsos dilemas de discutir si el IPC o el aumento del salario mínimo será lo que se incremente en las propiedades horizontales. Y es que a primera vista, el aumento en el salario mínimo y cambios en la jornada laboral traen su propia preocupación. La administración se va a volver casi igual de costoso a un arreglo, y eso no puede ser porque eso no equivale a la realidad. Según la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, el 70% de la población urbana vive en el régimen de propiedad horizontal, una cifra considerable, por lo cual muchos piden que exista un ente que vigile el sector. Con un ente de control que regule y que nos acompañe en los procesos que se inician de diferentes modalidades que existen en la propiedad horizontal. Como le digo, contra constructoras, contra administradores que también se llevan los recursos, contra la contratación a dedo que se está llevando en la propiedad horizontal. Esas inquietudes fueron atendidas en el foro Impacto del Salario Mínimo en la Propiedad Horizontal realizado en la Cámara, donde denunciaron que el aumento del 23% en las tarifas del servicio de seguridad privada sería la principal razón que motivaría incrementos desbordados en cuotas de administración. Desde el Legislativo se hizo un llamado directo a la Superintendencia de Vigilancia. Ellos tienen que hacer un análisis juicioso de cuáles son esos costos directos e indirectos que afectan la vigilancia para la propiedad horizontal y no de manera alegre incrementar el valor del salario mínimo que fue el 23%. Dicho por el ministro de Trabajo, si en su asamblea se proyecta un aumento indiscriminado en las cuotas, usted puede tener en cuenta. No todo lo que se produce en materia de seguridad ni todos los servicios de la administración son hechos o son adelantados o son realizados por trabajadores que devengan un salario mínimo. Desde el 2022, la Comisión Accidental de Propiedad Horizontal se ocupa de estos temas. Luis Miguel, esta semana fueron los premios Oscar. Y pues por supuesto, nosotros queremos aterrizar un poco la información y contarles a los colombianos qué leyes y qué proyectos están en este momento en el Congreso justamente para impulsar la industria audiovisual y democratizar también el cine en todos los territorios del país. A usted esta noticia le interesa bastante. Me interesa y me gusta porque soy bastante consumidor del cine y de cine colombiano. Te cuento que el cine colombiano es una industria demasiado extensa. No solamente tiene que ver con actores, sino también con, se converge ahí producción, dirección y un montón de elementos que hacen parte de la industria audiovisual y que genera del país cerca de 800.000 millones al año. Es una cifra no despreciable, pero que lamentablemente no cuenta con el público suficiente dentro del país. Las salas de cine no se llenan cuando hay una película colombiana. Hablamos con Rocío Tavera, una actriz de vieja data colombiana muy querida por todos los colombianos, que nos cuenta un poco el panorama del cine colombiano actualmente. Las películas colombianas solamente duran 1 o 2 semanas y si le va mal en taquilla, bye. Entonces todo ese esfuerzo, que incluso implican años de esfuerzo, porque han habido guiones que duran guardados 2, 3 años mientras se hace la película, mientras sale, otras las hacen rodajes en tiempo récord, pero el común denominador es que no se apoya lo suficiente al cine colombiano. Luis Miguel, y a propósito también hablamos con Idania Velázquez. Ella es guionista y productora con más de 1000 horas de productos audiovisuales.
hoy en día, gracias a la plataforma que no está de ninguna otra manera regulada o sencillamente se pueden contar unas historias un poco más crudas, creo que son mucho más atrayentes y la narrativa también es mucho más atrayente para el espectador, en especial los jóvenes que son los que consumen las salas de cine. Bueno, Emily, como lo decíamos al principio de la nota, desde el Congreso se han gestado varios proyectos de ley que buscan impulsar la industria del cine colombiano. Entre ellos tenemos la ley del cine, también la ley que promueve a Colombia como un paraíso fílmico para que producciones extranjeras vengan a grabar aquí en Colombia, y más recientemente la ley que busca democratizar el acceso al cine colombiano. Hablamos con Daniel Carvalho, el representante por Antioquia, y ha sido uno de los mayores impulsores de leyes que tienen que ver con arte y precisamente también con el cine, y nos cuenta un poco qué es lo que se hace desde el Congreso de la República. Estos 4 años, un aumento importante del presupuesto de cultura, y eso hay que reconocerlo y felicitarlo al gobierno. Sin embargo, hay muchos sectores de la cultura que se sienten aún colgados. En particular, hemos tenido muchas quejas por parte de todo el mundo audiovisual. En el mundo del cine vemos que no están llegando los recursos prometidos están ausentes. Estas leyes, por supuesto, están a la orden de guionistas, artistas, productores, directores, en general de todas estas personas que hacen parte de esta gran industria. Sin embargo, hay mucho por hacer. Nosotros hablamos con Rocío Tavera. Escucharos. El Estado le está proporcionando algo que no estaba pasando antes, que el Estado le diera a las personas que hacen cine una ayuda para que hagan cine y para que hagan un buen trabajo. Entonces, siendo así las cosas, debería ser un poquito más elevada las tarifas. Bueno, Emily, la invitación siempre va a ser para todos los colombianos que vayan a ver cine nacional, que vayan y apoyen el talento colombiano. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Bueno, y con noticias del cine terminamos con esta emisión de Frecuencia Legislativa, no sin antes recordarles que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como @Cámara Colombia en Instagram, Twitter o X. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Gracias también a todo nuestro equipo de trabajo encabezado por la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Si quieren repetir el minuto a minuto de esta emisión, nos encuentran en www.cámara.gov.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Hasta luego. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.